La prisión federal de Alcatraz, ubicada en una pequeña isla rocosa en la bahía de San Francisco, California, fue uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad más temidos y conocidos del siglo XX. Operó entre los años 1934 y 1963, aunque la isla ya se utilizaba con fines penitenciarios desde 1910, y a lo largo de esas décadas alojó a algunos de los criminales más peligrosos y notoriamente famosos de Estados Unidos. Su reputación como una cárcel impenetrable, imposible de escapar, le valió un lugar único tanto en la historia carcelaria como en la cultura popular. Este centro de reclusión no solo destacaba por su estructura sólida, de muros gruesos y vigilancia constante, sino también por su ubicación geográfica. Alcatraz está rodeada por aguas frías, traicioneras y con fuertes corrientes, lo que hacía casi suicida cualquier intento de huida. Se consideraba virtualmente imposible escapar de la isla y llegar con vida a tierra firme. Durante muchos años, se creyó que quien entraba a Alcatraz no salía jamás, al menos no por sus propios medios. Este mito de invulnerabilidad fue alimentado por películas, documentales y libros que tomaron a Alcatraz como escenario de historias llenas de tensión, drama y desesperación. Hollywood encontró en la isla la ambientación perfecta para películas que retratan los aspectos más duros del sistema penitenciario. Hoy en día, sin embargo, aquel sitio que alguna vez fue símbolo de castigo extremo se ha transformado en un museo abierto al público. La prisión cerró definitivamente en 1963 por los altos costos de mantenimiento, y desde entonces ha sido preservada como una atracción turística. Cada año, alrededor de 1,5 millones de personas visitan la isla para conocer más sobre su historia, recorrer sus celdas y sentir el ambiente opresivo que alguna vez dominaron los reclusos. Pero ¿cómo era realmente la vida para los prisioneros en Alcatraz? En este repaso detallado, exploramos algunos de los aspectos más duros, impactantes y poco conocidos sobre lo que significaba ser un reo en esta infame prisión. El silencio era ley, la regla del mutismo obligatorio. Uno de los elementos más llamativos de la vida diaria en Alcatraz fue la política del silencio impuesta a los reclusos durante sus primeros años de operación. En la década de 1930, cuando la prisión comenzaba a construir su temida leyenda, se estableció una regla estricta: los prisioneros no podían hablar entre ellos fuera de los momentos específicamente autorizados, como durante el recreo o la hora de las comidas. Esta norma, aplicada con disciplina casi militar, buscaba mantener el orden, evitar conspiraciones y aislar psicológicamente a los internos. Aquellos que rompían esta regla eran severamente castigados, y en muchos casos enviados al aislamiento. Aunque con el paso del tiempo esta medida fue reconsiderada y finalmente abolida por considerarse demasiado extrema y deshumanizante, el ambiente de control y represión persistió. Incluso cuando ya se permitían las conversaciones, estas eran limitadas y vigiladas, lo que impedía una comunicación libre y abierta entre los reclusos. Esto generaba un clima de tensión constante, donde el simple acto de hablar se convertía en una amenaza potencial para el régimen disciplinario. Restricciones extremas en las visitas y comunicaciones. Otra faceta dura de la vida en Alcatraz era la rigidez en cuanto al contacto con el mundo exterior. A los prisioneros se les permitía recibir tan solo una visita al mes, y únicamente si las autoridades penitenciarias lo aprobaban previamente. Además, estos encuentros eran fríos y distantes, no existía contacto físico ni proximidad. Las conversaciones se realizaban por medio de intercomunicadores, separados por un cristal, y bajo estricta supervisión. Todo lo que se decía era escuchado y registrado por los guardias. Además, los reclusos no podían hablar de temas de actualidad, noticias del exterior o acontecimientos sociales. Las conversaciones tenían que ceñirse a asuntos personales y muy limitados. Esta desconexión con el mundo exterior contribuía a una sensación de aislamiento emocional y psicológico que intensificaba la dureza de la vida en la isla. Trabajar era un privilegio, no un derecho. Aunque estaban cumpliendo condena, algunos reos podían acceder a trabajos dentro de la prisión. Este privilegio no estaba garantizado para todos, sino que se otorgaba a aquellos que demostraban buena conducta y disciplina. Las tareas disponibles incluían labores como lavar ropa, limpiar, trabajar en la cocina o quemar escombros, y los internos recibían una compensación mínima, entre 5 y 12 centavos de dólar por hora. Sin embargo, asignar estos trabajos no era tarea fácil.
Muchos reclusos no tenían experiencia laboral previa ni habilidades específicas, lo que dificultaba distribuir los oficios más especializados, como los relacionados con la cocina o la carpintería. A pesar de sus limitaciones, estos trabajos ofrecían una rutina, una distracción mental y una manera de sentirse útiles, lo cual tenía un impacto positivo en la estabilidad emocional de algunos presos. Cada reo tenía su propia celda, un lujo en medio del encierro. Una de las diferencias más notables entre Alcatraz y otras prisiones de la época era que cada prisionero contaba con una celda individual. Aunque eran espacios extremadamente reducidos, alrededor de 1,5 metros de ancho por casi 3 metros de largo, estaban equipados con lo básico: una cama, un lavabo y un retrete. No había lujos ni comodidades, pero el hecho de no tener que compartir celda era visto por muchos como una ventaja. Permitía algo de privacidad y, sobre todo, ayudaba a prevenir conflictos violentos y agresiones entre reclusos. Estas celdas individuales eran parte de la estrategia de seguridad de la prisión. Reducían las oportunidades de planificación de fugas o motines, y contribuían al control absoluto que buscaban las autoridades penitenciarias. La sorprendente calidad de la comida y las duchas calientes. Pese a su fama de prisión severa y estricta, Alcatraz ofrecía ciertos beneficios inesperados. Uno de ellos era la calidad relativamente buena de la comida. Si bien nadie la compararía con la de un restaurante, lo cierto es que los menús eran variados y completos. Los internos recibían café, cereales, frutas, carne y postres como pasteles. Incluso podían pedir porciones adicionales si quedaban con hambre, siempre y cuando se comportaran correctamente. Esto contrastaba drásticamente con la comida de otras cárceles federales, que solía ser escasa, insípida y poco nutritiva. Además, otro aspecto inusual era el acceso a duchas con agua caliente. A todos los internos, sin importar su condena, se les permitía bañarse con agua caliente. Se cree que esto no solo se hacía por motivos humanitarios, sino también estratégicos. Una de las teorías sostenía que si los presos se acostumbraban al confort del agua caliente, sería menos probable que intentaran huir nadando en las gélidas y mortales aguas de la bahía de San Francisco. El mito de la prisión inescapable, intentos de fuga. Pese a la temida reputación de Alcatraz como una prisión sin salida, no faltaron quienes se atrevieron a desafiar el sistema. A lo largo de sus años de operación, al menos 36 presos intentaron escapar. La gran mayoría de ellos fueron recapturados rápidamente, abatidos a tiros por los guardias, o se presume que murieron ahogados en las traicioneras aguas que rodean la isla. Sin embargo, hay 5 casos que hasta hoy siguen siendo un misterio. Los cuerpos nunca fueron encontrados y las autoridades asumieron que también se ahogaron, pero nunca pudieron confirmarlo del todo. Estos intentos de fuga, aunque infructuosos, alimentaron el aura de misterio y leyenda que envuelve a Alcatraz. La posibilidad, por mínima que fuera, de que alguien lograra lo imposible, añadía un componente dramático y casi cinematográfico a su historia. En la actualidad, la isla de Alcatraz representa una curiosa fusión entre memoria histórica, mito popular y destino turístico de renombre internacional. Lo que en el pasado fue un temido emblema de aislamiento absoluto y de una disciplina implacable, hoy se ha transformado en un sitio que despierta la fascinación de millones de visitantes cada año. Personas de todas partes del mundo recorren sus pasillos silenciosos, caminan por los bloques de celdas corroídas por el tiempo, e imaginan las vidas de los notorios prisioneros que alguna vez habitaron esas celdas estrechas. Figuras infames como Al Capone, uno de los criminales más emblemáticos de la historia estadounidense, o George Machine Gun Kelly, conocido por su brutalidad y sus crímenes durante la era de la prohibición, dejaron su huella en este lugar que hoy parece detenido en el tiempo. Aunque la prisión de Alcatraz fue clausurada oficialmente en 1963 y sus puertas de acero ya no se cierran para confinar a delincuentes peligrosos, el eco de sus historias aún resuena con fuerza. Las leyendas, los relatos de intentos de fuga, los testimonios de los guardias y los murmullos sobre la dureza del régimen penitenciario que allí se aplicaba continúan impactando a quienes escuchan o leen sobre ellas. La isla ha sido desmilitarizada y reconfigurada como museo y parque nacional, pero conserva intacta esa atmósfera inquietante que la convirtió en un ícono del sistema carcelario más riguroso del siglo XX. La vida dentro de Alcatraz no se limitaba únicamente a condiciones físicas duras y privaciones evidentes. Era, en realidad,
una experiencia psicológicamente abrumadora. El aislamiento, la constante vigilancia, la rutina estricta y la imposibilidad de escapar del ruido del océano o de la vista tentadora de la cercana ciudad de San Francisco, convertían cada día en una prueba mental. Muchos reclusos no soportaban el encierro prolongado ni la falta de contacto humano significativo. La soledad era una forma de castigo que calaba hondo, incluso más que los barrotes o las cadenas. Sin embargo, en medio de esa severidad que caracterizaba a la prisión, existía también una paradoja interesante. A pesar del entorno opresivo, Alcatraz ofrecía ciertos beneficios que no eran comunes en otras cárceles federales de la época. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo.